así como la adición de sumandos repetidos nos lleva a una nueva operación conocida como multiplicación, la multiplicación de factores repetidos nos va a llevar a una nueva operación conocida como potenciación. En este momento veremos el concepto y términos de la potenciación para luego pasar a unos ejemplos. ¿Qué es potenciación o cómo la podemos definir? Es una operación matemática entre dos términos llamados base y exponente. Ella va a expresar de manera abreviada la multiplicación de un factor por sí mismo. En la potenciación podemos determinar tres elementos, que son A, N y B. A, N y B. ¿Quién es A o cómo lo vamos a conocer? A se conoce como la base. ¿Y qué es la base? La base va a ser el número o factor que se va a multiplicar por sí mismo tantas veces como lo indique el exponente. ¿Y quién es el exponente? El exponente va a ser n. Este número se escribe arriba y a la derecha de A y de manera más pequeña, así como se puede observar acá. El exponente es aquel número que indica cuántas veces se debe multiplicar la base por sí misma. Y luego tenemos a B, que se llama potencia, y ella va a ser el resultado de la multiplicación. Entonces tenemos tres elementos, A, base, B, potencia, y la N, que es el exponente. Vamos a ver algunos ejemplos de la potenciación. Tenemos base 2 y exponente 7. Se lee 2 elevado a la 7 o 2 elevado a la séptima potencia. ¿Cómo se resuelve esto? 2 elevado a la 7 va a ser igual al 2 repetido tantas veces como lo indica el exponente. Acá el exponente es 7 y me indica que yo debo multiplicar la base por sí misma 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando yo resuelvo esto, da 128. Lo que nunca debemos hacer es 2 por 7. Ellos dos no se multiplican. El 7, que es el exponente, indica cuántas veces se va a multiplicar el 2 por sí mismo. 7 veces igual a 128. De la misma manera, puedo decir que el 2 repetido 7 veces, yo lo puedo representar en 2 elevado a la 7. Tenemos otro ejemplo acá. Base 3, exponente 4. Se lee 3 elevado a la 4 o 3 elevado a la cuarta potencia. ¿Cómo se resuelve? 3 elevado a la 4, ¿qué debo hacer? La base es 3, que es el número grande, y yo lo voy a repetir por sí mismo 4 veces. Lo multiplico y el resultado da 81. De la misma manera, 3 repetido 4 veces, yo puedo decir que es 3 a la 4. Tenemos otros ejemplos por acá. El de base 10. 10 elevado a la 5 se lee o 10 elevado a la quinta potencia. ¿Cómo se resuelve? De la misma manera que en los ejemplos anteriores. Yo agarro y escribo el 10, que es la base, y la voy a repetir tantas veces como indique el exponente. En este caso el exponente es 5, yo lo repito 5 veces. Y el resultado va a ser igual a la unidad seguida de tantos ceros como ceros se están multiplicando. Hay 5 ceros que se están multiplicando. Eso le coloco los 5 ceros. O también puedo verlo así. El exponente 5 lleva 5 ceros. ¿Ok? De la misma manera,
Si yo tengo el 10 repetido 5 veces, yo puedo decir que eso es igual a 10 elevado a la 5. Tenemos otro ejemplo por acá, 10 elevado a la 8. Se lee 10 elevado a la 8 o 10 elevado a la octava potencia. ¿Cómo resolvemos esto? Como el anterior. Agarro 10 elevado a la 8 va a ser igual al 10 multiplicado por sí mismo 8 veces. Y el resultado va a ser igual a la unidad seguida de 8 ceros porque el exponente es 8. También, si yo tengo el 10 repetido 8 veces, yo puedo decir que eso es igual a 10 elevado a la 8. Tenemos otros ejemplos más y tenemos este caso particular cuando el exponente es 2. Tenemos un ejemplo, 5 de base, exponente 2 se lee 5 elevado a la 2 o 5 elevado a la segunda potencia, o la manera más común, 5 elevado al cuadrado o 5 al cuadrado. Fíjense las diferentes maneras de leerlo. ¿De dónde viene esa manera de leerlo? Tengo un cuadrado de base 5 y altura 5. Si yo le quiero sacar el área, calcular el área a ese cuadrado, yo multiplico los dos lados del cuadrado y me va a dar un área de 25 centímetros al cuadrado. Quiere decir que ahí me caben 25 cuadritos de 1 centímetro cada uno. Entonces, de ahí se adopta el nombre o la lectura de 5 elevado al cuadrado. Si yo resuelvo esto, 5 elevado al cuadrado es 5 por 5, 25. Y de la misma manera, que es el caso contrario, yo tengo el 5 repetido 2 veces, yo puedo escribirlo 5 al cuadrado. Tenemos otro ejemplo en donde la base es 4 y el exponente es 3. Se lee 4 elevado a la 3 o 4 elevado a la tercera potencia. O la manera más común, 4 elevado al cubo o 4 al cubo. ¿De dónde viene esto? Aquí hay una explicación. Tenemos un cubo en donde miden 2 centímetros y entonces caben 2 por 2, 4 por 2, 8. Tengo base, ancho y alto. Para yo calcular esta medida de cuántos cubos caben acá, yo multiplico la base por el alto por el ancho. ¿De acuerdo? Y quiere decir que 8 cubitos me hacen este cubo que está acá. Y se lee 2 al cubo. Tenemos otro ejemplo de acá. Es decir, que ellos forman un cubo. De ahí es que se lee cuando el exponente está elevado a la 3, se puede leer al cubo. Son los dos casos únicos, al cuadrado y al cubo. ¿Cómo se resuelve? Igual que todos los anteriores. ¿Qué tengo que hacer? El 4 al cubo lo multiplico 3 veces por sí mismo y caben 64 cubitos. Si a mí se me repite el 4 3 veces, yo puedo representarlo 4 elevado a la 3 o 4 al cubo. Continuemos con los ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo muy particular también, cuando la base es un decimal. Cuando la base es un decimal, yo voy a leerlo como ya yo aprendí a leer los números decimales. En este caso, este es 2 décimas elevado a la 2, o 2 décimas elevado a la segunda potencia, o la manera más común, 2 décimas al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo se procede para resolver? Tenemos diferentes maneras de hacerlo. Si yo tengo de pronto, como en el ejemplo tenemos acá, el 2 décimas encerrado en paréntesis elevado al cuadrado,
Simplemente me está diciendo este 2 que yo tengo que repetir las 2 décimas en forma de multiplicación. Entonces multiplico 2 décimas por 2 décimas. Cuando yo hago esa multiplicación me da 4 centésimas. Eso también yo lo puedo representar así. Yo en este caso omito el signo de multiplicación entre los dos paréntesis, ¿sí? Y cuando yo no tengo nada acá, se asume que es una multiplicación. Quiere decir que yo puedo resolver el ejercicio también de esta manera. ¿Hay otra manera de resolverlo? Así. Tenemos las 2 décimas sin el paréntesis y aparece el puntico indicando que es una multiplicación. Tenemos otro acá. Estas son las diferentes maneras que yo puedo representar o puedo escribir esa multiplicación de los decimales. También lo puedo aplicar con los números naturales que hemos estado viendo. Y por último, hay otra manera de resolverla, esa multiplicación, y es haciendo el uso de las fracciones. Si ya yo aprendí a representar un número decimal en forma de fracción y también lo sé leer en forma de fracción y de manera contraria también lo hago, es decir, de decimal a fracción, ya yo puedo hacer uso de esa forma de trabajar. Y entonces yo puedo decir que 0,2 o 2 décimas elevado al cuadrado lo puedo representar en forma de fracción. 2 décimas por 2 décimas. Entonces, en este caso, la multiplicación de fracciones es de manera horizontal. 2 por 2, 4. 10 por 10, 100. Me va a dar como resultado 4 centésimas. Y 4 centésimas yo la puedo representar en forma de número decimal, 4 centésimas. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto hasta acá lo que es el concepto de la potenciación, los elementos o términos de la potenciación, cómo se puede representar factores repetidos en forma de potenciación, tanto en números naturales como en números decimales. Muchas gracias por su atención.